Hola, muy buenas noches para todos. Me imagino que tuvieron una semana de descanso, de reflexión, de cercanía con todo lo espiritual y por supuesto un momento para reflexionar sobre tantas cosas que la vida nos pone en nuestro día a día y creo que es un momento muy propicio. Bueno, empecemos por saludar a quienes están aquí con nosotros. María Cristina Arismende, que nos acompaña, creo que debes estar en Lima ahora. Rosy, el maestro Alejandro el Tocayo. Bueno, Patri Gómez, Aurita, Pauli, Piedraíta Irma, Vanessa Bedoya, Analida Monsalve, NA624T, Ana María Tobón, Laura Rojas, Judith, Majo Sánchez, Marta Vallejo. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Pauli, esos corazoncitos están muy especiales. Judith Payares, Mary Hurtado, Daniela Garcés. Un abrazo gigante. Saben ustedes que hemos venido haciendo los lunes una serie que denominamos Tu cuerpo habla. Y hemos hablado de soy tus riñones o somos tus riñones, soy tu hígado, después soy tu corazón, después soy tu vaso y hoy hemos elegido el tema de soy o somos tus pulmones. Y van a darse cuenta que vamos a descubrir cosas muy especiales en esta charla que yo espero y aspiro a que les sean de mucha utilidad y que entiendan también muchas veces la fisiología de nuestro cuerpo, el por qué se dan las cosas en nuestro cuerpo, el cómo se dan las cosas, el cómo circula la energía en nuestro cuerpo y por supuesto cómo traducir eso a la vida cotidiana, a la vida del día a día, donde seguramente seguimos aprendiendo muchas cosas que nos pueden ayudar a avanzar y a crecer en muchos aspectos. Así que vamos a hablar hoy de somos tus pulmones y vamos a ver ¿qué nos cuentan esos pulmones? Porque yo creo que ahí hay tantísimas cosas. Lo primero que tenemos que decir es que los pulmones se empiezan a formar a partir de la 4ª semana de gestación y básicamente a la 5ª semana ya están formados los bronquios principales. Esto tiene una connotación muy importante. A ver, tratemos de desglosarlo de esta manera. Habíamos dicho cuando hablamos del corazón que se empieza a formar aproximadamente hacia los 21 días de engendrados, es decir, aproximadamente al final de la 3ª semana, empezando la 4ª semana, y no debe ser al azar que en ese momento se empiece a formar también ese primordio de bronquios que, como les digo, ya a la 5ª semana ya se especifican claramente esos bronquios ahí pendientes y por supuesto que esos bronquios nos van a mostrar muchísimas cosas. Pero recordemos una cosa fundamental, el pulmón es el maestro de los ritmos y ese corazón necesitaba a alguien que controlara sus ritmos también y por lo tanto no es extraño que después de haberse formado ese corazón, que a su vez se formó antes que el pabellón auricular, ya lo dijimos alguna vez, y antes que la lengua. Decíamos, el corazón tiene que latir, pero necesita quien lo escuche y tenemos que aprender a escuchar primero antes de hablar y por eso se formó la lengua después. Pero aquí también lo que nos está diciendo el pulmón es que después de que ya el corazón empieza como ese instrumento de percusión a refrendar la vida continuamente en cada latido, pues necesita alguien que rija esos ritmos y por eso yo recuerdo que cuando uno venía un poquito agitado, los papás siempre nos decían, a ver, respire mijo, respire, y ese respire mijo nos estaba diciendo que desde ahí ya se estaba uno empezando a encontrar cómo regularizar mucha parte de esto del ritmo cardíaco. Por eso, de hecho, una de las maniobras más importantes para reducir, por ejemplo, las taquicardias, que son esos, digamos, aceleres del corazón que a veces se salen de los parámetros normales. La primera norma, respirar profundo. La primera norma también, cuando tenemos muchos miedos que dependen del riñón y sabemos que el pulmón alimenta el riñón, es respire, mijo, ¿sí? Así que lo primero que tenemos que entender es que ese pulmón se desarrolla en un momento determinado y no es al azar.
ese momento es el preciso para que la fisiología, para que el funcionamiento de nuestro cuerpo esté acorde con todo lo que nos está ocurriendo. A ver, ¿qué funciones tiene el pulmón? Lo primero, por supuesto, el intercambio gaseoso. Entonces sabemos que allí se combinan oxígeno, nitrógeno, CO2. Sabemos que el oxígeno es aproximadamente un 21%, pero esos pulmones están elaborando de nitrógeno cerca del 71% y CO2 también están eliminando continuamente, y de esa manera estamos renovando y oxigenando de manera, no de cualquier manera, de manera adecuada a nuestro cuerpo, para que al final ese oxígeno que es llevado hasta la última célula de nuestro cuerpo, pues cumpla la función que es permitirle que ese órgano, que ese sistema, que ese tejido, que esa célula realicen a cabo o lleven a cabo todas sus funciones de manera adecuada, digámoslo así. Hay una manera, y empecemos de entrada por eso, porque me parece muy importante, de aprender a manejar la respiración como el maestro de todos los ritmos, y un ejercicio que valdría mucho la pena que realizáramos todos los días. Si realizáramos este ejercicio al menos 3 minutos en la mañana, 3 en la tarde o mediodía y 3 en la noche, créanme que solucionaríamos muchísimos problemas definitivamente en nuestras vidas. Cuando hicimos la charla con Marcela Montoya sobre la respiración, nos enseñaba aquel ejercicio de respirar por una fosa nasal, manteniendo estos 2 dedos en la frente, inhalando, y al exhalar tapábamos con estos 2 dedos, soltábamos el pulgar y volvíamos a inhalar. ¿Sí? Hay otra técnica muy sencilla que es respirar contando hasta 4 en el momento de la inhalación. Se hace la pequeña pausa inspiratoria también hasta 4, luego exhalamos contando hasta 4 y luego nos aguantamos otra vez 4 hasta volver a iniciar la respiración. De esta manera vamos respirando 1, 2, 3, 4, hacemos la pausa, 1, 2, 3, 4, exhalamos 1, 2, 3, 4, y después ahí hacemos una pausa, 1, 2, 3, 4, y volvemos a inhalar. Lo voy a ir señalando con mis dedos para que nos demos cuenta. Entonces sería algo como esto. Y ahí hacemos ese movimiento que nos permite entonces llevar un ritmo muy adecuado, y que si lo repetimos, como les digo, 3 minutos en la mañana, 3 al mediodía y 3 en la noche, estamos generando una cosa absolutamente maravillosa, y está eso solo garantizando la buena función cardiopulmonar. Así que si queremos conservar mucha de la energía del corazón, uno de los secretos es manejar el pulmón. Recordemos que el pulmón, ojo a esto, el pulmón que representa el metal, domina a la madera. La madera, el hacha corta la madera, digámoslo de esta manera, y la madera es el hígado, que a su vez representa esa cosa que va a nutrir después al corazón. La madera, la leña, nutre al fuego. Entonces, si el pulmón está bien regulado, no va a dominar al hígado, sino que lo va a regular, que es la madera, y la madera va a estar regulada para el corazón, y de esta manera vamos entendiendo cómo este funcionamiento va haciendo cosas maravillosas. Los chinos hablan del fei cuando se refieren al pulmón, fei, y ese fei traduce algo así como el primer ministro del emperador. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del corazón dijimos que el emperador es el corazón, y eso es muy importante. El primer ministro de ese emperador es entonces el fei, el pulmón, que representa esa fuerza yin. El yang, recordemos que la fuerza yin, cada órgano sólido está conectado con una víscera hueca. En este caso, el órgano sólido yin es el pulmón, y la víscera hueca con la que se conecta el intestino grueso, yang. Las dos fuerzas en la energética china, que me parece precioso ese movimiento entre el yin y el yang que constituye el Tao. Y ese pulmón, entonces, esto es muy importante porque ese primer ministro es como decir que es el poder detrás del poder.
y definitivamente desde ahí nosotros podemos regular muchísimas cosas y tengámoslo muy en cuenta. Cuando hay déficit, ojo a esto, cuando hay déficit de la energía del pulmón, entonces vamos a presentar una serie de síntomas o signos que vale la pena evaluar y que de alguna forma nos están diciendo a manera de alarma, hey, pilas, hay que ponerle pilas al pulmón, hay que ponerle atención al pulmón. Primero, obviamente, la tos. Frecuentemente algunos se quejan también de dolor en el pecho, estornudadera con mucha frecuencia, congestión nasal y mucha gente habla así como si tuviera banano, como si se hubiera envenenado o como si tuviera guanábana, ¿sí? Como cuando uno tiene una gripa de esas muy fuertes, esa congestión nasal, por supuesto, habla de que hay una alteración en la energía del pulmón. Obviamente la alteración en los olores, recordemos que una de las cosas que afectó más en esta pandemia fue lo que se llama la anosmia, o sea, la falta de olfato, y ocurrió generalmente por el virus Delta, esa variedad Delta del virus del COVID-19, y precisamente eso estaba denotando que se estaban afectando las vías respiratorias también. Pero con el tiempo, además, recuerden que el pulmón maneja las tristezas y cuando está muy congestionado ese pulmón o cuando está débil la energía del pulmón, puede llevar a que haya muchos miedos o fobias, porque recordemos, el pulmón, el metal, nutre al riñón y el riñón maneja los miedos, recordemos eso. La agorafobia, por ejemplo, es fobia a los sitios donde hay mucha gente y entonces esto hace que cuando la energía del pulmón está muy alterada, muchas veces hay un síndrome de pánico en esos escenarios, hay algo así como confusión mental, se puede también alterar temporalmente la memoria y por supuesto en alteraciones más profundas de la energía del pulmón se presentan síntomas como el insomnio o la somnolencia, las dos polaridades exactamente. De esta manera vamos entendiendo que empiezan a encontrar algunas alteraciones significativas. Aquí me están preguntando, Alejandro, ¿y si es lo contrario, el olfato está más sensible? Ojo, sí, eso es muy importante porque muchas veces puede haber una hiperactividad del pulmón, o sea, un exceso de actividad que tampoco es bueno. Ninguno de los dos extremos es bueno, ni cuando pesa por lo mucho, ni cuando pesa por lo poco. Entonces hay que tener en cuenta que debe haber una regulación. Dicen los chinos también que este Fei, el pulmón, el primer ministro del emperador, gobierna el chi y controla el jie, dicen ellos. Eso es tan bonito porque fíjense, el chi es la energía. Es decir, que finalmente toda la energía depende de cómo ese pulmón esté controlando todo lo que él maneja y cómo está bombeando toda esa oxigenación al cuerpo, pero también controla el jie, y el jie para ellos traduce algo así como los nudos, y por eso, digámoslo, imagínense ustedes un bambú que tiene como una especie de esclusita en cada pedacito del bambú. Esto es pasar a través de los nudos, y por eso cuando queremos crecer a través de las dificultades o pese a las dificultades, tenemos que ir superando esos nudos. Y la clave para superar esos nudos, para ir poco a poco avanzando en la vida, es precisamente controlar el ji, esos nudos. Es decir, entender los nudos de la vida ya no como un obstáculo, sino como una oportunidad maravillosa para crecer a través de esas dificultades. Y eso nos lo está recordando precisamente el pulmón, cuando se refiere al control del jie, o el jie se escribe con J. Eso es muy bonito. A mí es que esa parte filosófica de la energética china me parece tan bonita que realmente vale mucho la pena. Más o menos hacia la semana 33 de gestación ocurre una cosa muy importante. En realidad empieza a ocurrir aproximadamente a las 25 semanas, pero, y hasta algunos dicen que a los 22, pero a las 33 semanas se encuentra el pico máximo de producción
de una sustancia que se llama el surfactante. Ese surfactante es una sustancia que permite que después los bronquios se vayan a ampliar para que penetre el oxígeno y se vaya distribuyendo por los bronquios hasta los bronquíolos y después a los alvéolos, que son como pequeñas esferitas donde se intercambia ese oxígeno. Así que ese pico, ojo a esto, ese pico del surfactante se presenta aproximadamente a la semana 33, pero se empieza a producir desde la semana 22. Y eso implica que ya con la ciencia actual incluso muchos de los embriones son vitales, digamos que sobrevivirían perfectamente hacia esa semana 22. De ahí todos los cuestionamientos que se estén haciendo últimamente con las leyes recientemente aprobadas, pero bueno, no me voy a meter en eso porque sería tema de una discusión muy, muy amplia. Digamos otra cosa. En la consulta nuestra, en la consulta con Medicina Sintergética, donde integramos esa visión de la energética china, de la ayurveda, de la homeopatía, por supuesto de nuestra medicina convencional, ocurre una cosa y es que es muy importante saber el horario en el que se manifiestan muchos de los síntomas, porque los chinos dicen el meridiano tiene un horario de máxima expresión de su fisiología. Y el horario de máxima expresión de la fisiología del pulmón es entre las 3 y las 5 de la mañana. Por eso no es extraño ver que muchos niños hagan las crisis asmáticas a esa hora, entre 3 y 5 de la mañana, y obviamente a los papás les toca salir a unas urgencias porque ahí indica que hay un déficit muy importante de la energía del pulmón. En cambio, el riñón, que ya lo veíamos la primera vez, está entre las 5 y 7 de la noche. El hígado, que fue el siguiente que vimos en esta serie, Tu Cuerpo Habla, está entre la 1 y las 3 de la mañana. El corazón entre las 11 y la 1 de la tarde. Hay algunas estadísticas que muestran que muchos de los problemas cardíacos importantes se presentan a esa hora, entre las 11 y la 1 de la tarde. Y el vaso, que también lo vimos la vez anterior antes de salir a la Semana Santa, está con su máxima expresión entre las 9 y las 11 de la mañana. Esto es muy bonito porque en verdad si entendemos eso, sabemos que el horario de manifestación de los síntomas puede ser una pista muy interesante para quien maneja la energética china y que sepa a partir de ese horario en qué meridiano debe intervenir, si en el del pulmón, en el del riñón, en el del corazón, en el maestro del corazón, en fin, en cualquiera de estos meridianos y empezamos a encontrar cosas bien, bien especiales. Recordemos otra cosa, cada órgano tiene asociado una víscera, entonces hablamos, el riñón está en relación con la vejiga, el hígado con la vesícula biliar, el corazón con el intestino delgado, el vaso con el páncreas y el estómago y el pulmón con el intestino grueso. Resulta que el meridiano del intestino grueso arranca más o menos en este sentido y viene ascendiendo, da la vuelta, pasa por esta zona y viene a terminar en el alerón contrario de la nariz, en todo este puntico del surco nasogeniano. Así se llama este puntico. Entonces resulta que muchas de las sinusitis, por ejemplo, tienen que ver con congestión del intestino grueso, del meridiano del intestino grueso, y por eso hay gente que la operan 1, 2 y 3 veces de sinusitis y se sigue cargando a pesar de eso, y muchas veces resulta que fracasa porque no se trató o el pulmón o el intestino grueso, que son las parejas o la pareja que debe drenarse en un momento determinado. Dicho de otra manera, quien quiera tratar una sinusitis crónica debe primero que todo tratar su intestino grueso, porque allí se depositan muchísimas toxinas y si no se drena esto de manera adecuada, entonces lo que está buscando es una vía de expulsión de todas esas toxinas y lo que hace es tratar de drenarlas a través de los senos paranasales. Por lo tanto, en pacientes que tienen problemas de sinusitis crónica, de una vez lo voy a decir, utilicen mucho los probióticos porque suelen tener cosas muy importantes. Entonces, en los movimientos del pulmón se habla de que hay un ascenso, una exteriorización, un descenso, una interiorización. Y en esos 4 movimientos nos estamos relacionando con el mundo en general, porque esa relación del pulmón hace que se inicie desde ahí prácticamente todo el ciclo energético del sistema, cuando el riñón, el pulmón es el nutriente del riñón, el riñón del hígado, el hígado del corazón y el corazón del vaso y termina otra vez en el pulmón. De esta manera
vamos a entender que si manejamos estos ciclos, definitivamente vamos a comprender mucho. Por eso yo les insisto tanto, quienes no hayan asistido de pronto a esas charlas, busquen algo que colgamos por ahí en una serie que se llamó la serie de los 5 elementos, donde hablamos de cada uno de esos elementos detenidamente y van a entender una cosa que es apasionante para mí, y quien maneja los 5 elementos maneja prácticamente toda la fisiología. Recordemos obviamente que el proceso de la respiración comienza por la nariz y no debe ser al azar que tengamos 2 fosas nasales. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no nos hicieron con una solita? Eso se vería como extraño, pero en realidad eso tiene una razón de ser. Y es que la respiración, al inhalar y hacer este movimiento y llevar a los bronquios, está tratando de activar una cosa que se llaman los canales de Ida y Pingala en la medicina oriental. Hay un canal central o Sushumna que va a través del eje de la columna y enrollados en 2 espirales, como la culebrita esta que muestran en el caduceo, el símbolo de nosotros los médicos. Esa doble espiral está representando esa doble circulación energética y necesitamos una energía de ascenso, otra de descenso, una energía yang, una energía yin, una energía masculina, una energía femenina, etcétera, etcétera. Entonces, en la nariz empieza gran parte del proceso respiratorio y por eso hay que tratar de mantener despejada esa nariz para que no se generen muchos conflictos en el proceso elemental de respetar esa respiración. Recordemos también una cosa fundamental, y es que existen 3 tipos de energías. Eléctrica, que tiene que ver con la visión; magnética, esta tiene que ver con la nariz; y reticular o ancestral, que tiene que ver con los oídos. Les hago mucho énfasis, obviamente, porque el tema hoy es el pulmón y es la respiración. Entonces, la nariz tiene que ver mucho con la forma en que nos relacionamos, porque la energía electromagnética tiene que ver con el entorno con el cual nos relacionamos y de qué manera lo estamos haciendo. Eso es muy, muy, muy importante. Aquí me preguntan que con qué está relacionado el ojo. Recordemos, con el hígado, el órgano de expresión externo del ojo, del hígado, perdón, es el ojo, y eso es muy importante. Muchos de los ojos secos que estás preguntando allí dependen precisamente de que hay una congestión a nivel hepático y vale la pena drenar ese hígado. Entonces, el cómo respiro tiene mucho que ver con el cómo me relaciono, porque esta es la energía magnética que de alguna manera está, miren, hay una expresión muy común y es esto me huele mal, cuando hay algo que no nos entendemos o que no manejamos de manera adecuada, y entonces la gente dice esto me huele mal, y obviamente ya nos está diciendo que hay una alteración en cómo me estoy relacionando, y obviamente esa relación empieza con la respiración. ¿Por qué llora la nariz? Pues precisamente por eso, porque no me estoy relacionando bien o conmigo mismo o con mi entorno, y por eso se produce ese fluido por la nariz que se llama la rinorrea en términos médicos, pues, pero mejor dicho, el escurrimiento nasal. Recordemos otra cosa fundamental. El pulmón maneja la piel, ¿sí? Y ojo, también regula gran parte del cabello. El riñón, ya lo habíamos dicho la otra vez, maneja el cabello, y por eso cuando se agota mucho la energía de reserva, empiezan las canas a producirse. Pero ¿quién nutría el riñón? El pulmón. Así que desde el pulmón ya nosotros tenemos que pensar en que esto puede estar ocurriendo. Muchas de las atopias, eso que están diciendo, por ejemplo, que hay una rinorrea, esas secreciones nasales, o que se altere el olfato, por ejemplo, porque hay una congestión nasal muy importante que hace que la mucosa se hipertrofie, y entonces se atrofian también esas celulitas que tienen la función de llevar al nervio olfatorio esa sensación para a su vez asumirla a nivel central y producir un olor. Muchas veces estas cosas nos están diciendo que hay una alteración también en el quinto centro. Recordemos que el quinto centro no solamente es la tiroides, sino también los pulmones, los senos y también la articulación temporomandibular o el tallo cerebral, allí donde hemos dicho que está el cerebelo representado también. Por eso muchas alteraciones, por ejemplo, de ovarios poliquísticos que tienen que ver con el segundo centro, se relacionan con el quinto. Recordemos y hagamos un paréntesis. El primer centro, el del riñón y la suprarrenal, siempre se relaciona con el séptimo, que es el de la epífisis o pineal. El segundo, lo que tiene que ver con las gónadas, ovarios o testículos, con el quinto, tiroides, pulmón, senos,
articulación temporomandibular tallo. El tercero, el del páncreas, el estómago y el vaso, el hígado también tiene que ver con el cuarto centro en esa relación de los chakras como tal, de los centros energéticos. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte los pulmones o que afecte la energía del pulmón, que puede llevar a un desorden hormonal también, por supuesto, porque se altera la tiroides, entonces nos puede llevar, por ejemplo, a unos ovarios poliquísticos o a un trastorno a nivel pélvico que pueda producir alteraciones mayores también. El pulmón o la manera en que respiramos también nos está diciendo cómo estamos procesando ese exterior nuestro y cómo estamos purificando. Recordemos que en toda esa vía aérea lo que estamos es purificando el aire que entra a nuestro cuerpo, y desde las fosas nasales, donde están esas vellosidades, donde están los cornetes, donde están parte ya luego del inicio en los senos paranasales, hay una especie de filtro de muchas toxinas que hay en el entorno, y entonces estamos tratando de llevar un aire por lo menos medianamente purificado a nuestros pulmones, y vemos los efectos tan complejos cuando no logramos llevar a cabo esa función. Pero también cuando llega a la garganta, ojo a esto, muchas veces está relacionándose con procesos de las cuerdas bucales, porque por ahí tiene que pasar ese oxígeno para que después los órganos de fonación, o sea, las cuerdas bucales, logren expulsar el aire desde el estómago para poder pasar a través de las cuerdas bucales. Por eso es muy importante que trabajemos en ese aspecto. Pero ese quinto centro, recordemos también, está en relación con el centro de la expresión psíquica, y por eso desde ahí es muy importante que la creatividad, la capacidad innovadora está relacionada con ese quinto centro. Les voy a contar una historia muy especial. Una vez tuve una paciente en la Universidad Nacional. Estábamos allí atendiendo una paciente que en la historia, esto no es mentira, aparecía una nota de un colega que decía: ojo colegas, paciente chicharrón de muy difícil manejo, y el cartapacho de historia clínica era una cosa grandísima, y siempre estaba consultando por dolores de cabeza y nunca podían hacerle nada. En un proceso de una especie, insisto, de regresión, como lo hemos explicado en varias oportunidades, en el que relajamos al paciente, lo llevamos a tiempos atrás, no necesariamente a ver si fue algún personaje de la historia o algo. Normalmente lo que estamos haciendo es permitiendo que ella vaya más atrás. Con ella hacemos ese trance y le permitimos ir hasta el momento de su nacimiento, y cuando ella describe el momento de su nacimiento, empieza a agitarse y dice: no puedo respirar, me estoy ahogando. ¿Qué te pasa? Es que esa cuerda no me deja salir. Obviamente la cuerda estaba en relación, ella tuvo una doble circular a cuello, es decir, el cordón umbilical se le enredó en el cuello. Ella no sabía hasta ese momento, después es que lo constata con su mamá, y claro, ustedes se imaginan uno con una soga al cuello tratando de salir y jalar, y la cuerda que no lo deje. Obviamente eso genera un bloqueo, una especie de, llamémoslo así, cicatriz energética que no permite que la energía bombee. Lo que hacemos es muy sencillo, y es llevar a esa paciente a ese momento, y ella misma desanuda, quita esa doble circular, le permitimos que vaya visualizando su proceso, la vamos llevando poco a poco, y finalmente logra retirar en su visualización ese cordón que estaba estorbándole. Y créanme, a partir de eso, una historia de más de 20 años en la historia que tenía ya en la Universidad Nacional, ese problema desaparece por completo. Pero es que es así de importante todo eso que se queda allí relacionado en el subconsciente. Recordemos también que en el quinto centro están las paratiroides, que son unas glandulitas que, como el nombre lo dice, están al lado de la tiroides, y que se encargan de regular gran parte del calcio en nuestro cuerpo, y a su vez el calcio con el magnesio se encargan de la contracción o distensión de los músculos. Por eso mucha gente que se mantiene así engarrotada tiene realmente o un déficit de calcio o una alteración en el magnesio, que puede llevar a que se presenten este tipo de cosas, y que por supuesto el movimiento respiratorio no se haga con fluidez como debería ser, sino que estamos haciendo esto y por eso estamos tensos y generando un estrés mayor. Recordemos otra cosa, ya lo dijimos, el metal domina la madera, y el pulmón distribuye también, esto es muy importante, distribuye los líquidos. Por eso, cuando hay mucha sed, frecuentemente hay baja energía del pulmón. Lo hemos notado, cuando hacemos un ejercicio
muy fuerte. Por ejemplo, en el gimnasio estamos trotando durante mucho tiempo y no nos estamos hidratando, al final terminamos con la lengua seca y con la sensación de que, ya no podemos respirar. Es por eso, porque estamos exagerando, obviamente en este caso de manera fisiológica, deseable, lo hemos buscado, esa parte de la energía que va a activar la fuente del pulmón, pero en ese momento, por supuesto, está agotado. Entonces, ojo con eso, como el pulmón distribuye líquidos, muchas veces la acumulación de flemas nos está diciendo que lo que tenemos es precisamente un déficit en la energía del pulmón. Y recordemos también, dicho sea de paso, uno de los mayores productores de flemas en nuestro medio, los dulces refinados, las golosinas. Yo sé que más de uno se va a poner aquí muy triste, pero bombones, chocolatinas, confites, lecheritas, postres, tortas dulces, helados y la leche, sobre todo la leche pasteurizada. Esas cosas realmente pueden hacer que haya mayor producción de flemas y recuerden pues que el pulmón, ojo a esto, maneja los líquidos del cuerpo. Hay un punto que los chinos llaman de alarma del pulmón. Casi todos los meridianos tienen un punto de alarma, es decir, un punto que nos está diciendo pilas con el pulmón. Y ese punto de alarma queda en esta zona donde está la axila conectándose con el tronco, en la parte ya debajo mejor dicho, en el hueco axilar. Ahí hay un punto que frecuentemente cuando duele de manera espontánea, no porque nos tocamos e hicimos presión, Cándida sufre aquí por su cafecito, bueno, no, ese no, antes hasta nos ayuda un poquitico con la energía del pulmón. Entonces es muy importante que este punto, que es bilateral, cuando duele, ese punto lo conocen en la nomenclatura de los chinos como el pulmón 1. El meridiano del pulmón tiene 11 puntos básicamente, y ese punto cuando duele, insisto, espontáneamente, no es que si te lo aprietas duele, no, sino así espontáneamente, generalmente es un signo de alarma que nos está diciendo pongámosle cuidado al pulmón. Recordemos otra cosa, mencionamos que el pulmón maneja las tristezas, y ojo con esto, porque está relacionado con el segundo centro, quinto con el segundo, ya lo dijimos ahora, y el segundo centro tiene que ver con los órganos pélvicos y dentro de eso es la próstata. Imagínense que la casuística mayor en este momento en cáncer está en relación en el hombre precisamente con el pulmón y con la próstata. Eso significa, como lo cuestionamos alguna vez cuando estábamos mencionando lo del inicio del virus, que pareciera ser que la humanidad estuviera triste porque de alguna manera se estaba tocando la energía del pulmón, y yo pienso que realmente esa fue la gran lección que nos debió haber enseñado esta pandemia. Bueno, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando respiramos bien, y esto también es otro aspecto primordial, nosotros podemos tener lo que llamamos firmeza de pensamiento, es decir, ser muy concretos en nuestro pensamiento, tener un pensamiento claro y una capacidad vital que prácticamente nos ilumine para que cada pensamiento o idea que vamos generando sea una idea creativa, una idea que vaya en pos de un bienestar mayor, una idea que tenga que ver con muchas cosas como las que les estoy mencionando en esta charla. A veces me desvío un poquito porque veo aquí algunas preguntas. Si en la pelvis me salen muchos nacidos o salpullidos, puede ser un signo de que haya una alteración entre ese segundo y quinto centros, y por eso hay que pararle bolas. Ojo, cuando el pulmón en cambio no está respirando de manera adecuada, puede haber una sensación de agobio, de confusión, de necesidad de aliento. Por eso el moribundo frecuentemente ya está confuso y no se da cuenta de lo que está ocurriendo y empieza a ver cosas que pueden convertirse en alucinaciones o visiones inadecuadas, pero por supuesto hay mucha confusión, y quien va perdiendo gran parte de su energía de reserva, ojo a esto, es porque esa energía del pulmón está comprometida. Si se compromete la energía del pulmón, va a comprometer la energía del riñón, que recordemos maneja la energía de reserva. Por eso en el anciano frecuentemente empiezan a respirar mucho más superficial, y sobre todo aquellos que han sido fumadores, que de hecho hacen un esfuerzo muy grande para botar el oxígeno. Quien ha sido fumador empedernido y forma un enfisema, generalmente al momento de la expulsión del aire hace algo así como esto, ¿sí? Porque no es capaz de expulsarlo de manera espontánea y se queda ahogado en su propio aire, o en un aire que no logró entrar y que no cumplió la función adecuada. Por lo tanto,
una de las tareas que deberíamos hacer para conservar la lucidez mental, la claridad mental, está precisamente en una respiración profunda, rítmica, pausada y obviamente teniendo énfasis en que esa respiración vaya a llegar hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Es muy importante también dejar de ser, digamos que, personas confusas en el momento de tomar decisiones. Y cuando el pulmón deja de ser aire, se convierte en flemas y por eso empieza a alterar la circulación de esos líquidos que decíamos en el cuerpo, y eso también puede llevar al otro fenómeno, que es el del ronquido y las apneas. Muchos de los cuadros de ronquido y apneas, o sea, falta de respiración durante los ciclos del sueño que disparan señales de alarma y que aceleran todo el estrés en el cuerpo, pueden tener que ver precisamente con una mala función del pulmón y nos está diciendo hay un déficit de la energía del pulmón que hay que tratar. Recordemos, ¿quién trata o quién nutre al pulmón? El vaso, el páncreas y el estómago. Y recordemos, el páncreas es el que regula el azúcar en el cuerpo, por eso quitamos los dulces refinados, porque si no quitamos los dulces refinados, el páncreas va a tener que trabajar demasiado y entonces no va a nutrir a ese pulmón, ¿sí? Esto es muy importante. Aquí me están preguntando, ¿se puede hacer un cuadro resumen del órgano, su emoción asociada y síntomas en el cuerpo? Pues claro, es lo que hemos venido haciendo en estas charlas. Te invito, si de pronto no has visto Vaquero Vizcaíno, esta información está colgada ahí en el Instagram TV y en YouTube, donde hemos venido hablando de Tu cuerpo te habla, es una serie, y ahí hablamos de la emoción de cada órgano, de la relación con su par y por supuesto de todos los signos y síntomas asociados. Entonces, recordemos también una cosa fundamental, ahorita lo decíamos, pasa el oxígeno, pero además cuando pasa el aire estamos acumulando algo para que podamos luego emitir la voz. Por lo tanto, una voz tenue, una voz que no sea firme, una voz un poquito temblorosa. Ustedes han visto que muchos de los ancianos comienzan a hablar de esta manera, es precisamente porque no alcanzan a emitir la voz con suficiente fortaleza porque el pulmón está alterado en ese aspecto. La determinación, el progreso, la resolución, la perseverancia en muchas de las cosas que estamos haciendo, lo único que están diciéndonos es que, ojo, si hay un pulmón en buenas condiciones, definitivamente esto nos va a ayudar mucho. Bueno, ahora sí, truquitos, porque yo sé que es lo que más les interesa. ¿Cómo fortalecer el pulmón? Hay varios trucos. El primero, en las mañanas, ojalá provoquen siquiera unos 5 movimientos de tos, pero insisto, provocados. Es decir, ustedes se levantan, pueden estarse duchando y hacer forzar eso si quieren unas 3, 4, 5 veces, y esto solo ya empieza casi que a despertar esa energía del pulmón y resulta ser un truquito muy sencillo que puede activar el pulmón todos los días. Ojo, fundamentalísimo, y me encanta repetirles esta, y es reírse a todo pulmón. Reírse a todo pulmón. Esa expresión de reírse a todo pulmón indica disfrutar, implica casi que contacto con el paisaje interior y exterior que estamos conectando, y ese reírse a todo pulmón está haciendo un ejercicio, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido al del sollozo. Cuando hay un llanto de esos muy incoercible, la gente hace como tomando un poquito más de impulso para poder volver a sacudir ese pulmón, pero también cuando nos reímos a carcajadas, estamos sacudiendo el diafragma, lo que está activando a su vez el pulmón. Esto es muy, muy, muy bello, y de verdad que yo los invito a esto porque tenemos que aprender a manejar que va a ser el primer ministro del emperador, el que va a manejar el poder detrás del poder, el trono detrás del trono. Hacer ejercicio, por supuesto, fundamental. Cuando hacemos ejercicio estamos moviendo esos pulmones para que de alguna manera estén bombeando esa energía, pero ojo, secarse el sudor. Recordemos que ni el vaso es amigo del sudor, y el pulmón, como maneja los líquidos, tampoco le gusta tener mucho líquido circulando, y por eso es muy importante secarse después
de hacer un ejercicio que haya sido suficientemente exigente. Otra manera de activar el pulmón, ducharse con agua fría, caliente, hacer como una especie de shock térmico, porque el Wei Qi, así como lo llaman los chinos, el Wei Qi, o algo así como la energía que protege de las enfermedades, se activa de esta manera. Entonces, poner la ducha segundos en el agüita fría, luego caliente, fría, caliente, y hacer ese shock térmico está activando eso, lo repito, el Wei Qi, como lo llaman los chinos, que es esa energía protectora de la gran mayoría de las enfermedades. Recordemos también que un sueño suficiente y adecuado va a llevar a que... Me encanta esta expresión. Doc, me mareo oleando un poncho. Bueno, eso puede ser que estás oxigenando de manera inadecuada y que no estás llevando esa ventilación. O cuando eso ocurra, por ejemplo, hay un truquito muy importante. Ahorita decíamos que aquí en el surco nasogeniano, donde se unen la nariz con esta zona ya de la zona peribucal, ahí termina el meridiano del intestino grueso, que es la pareja del pulmón, y cuando hacemos una estimulación en sentido en el que giran las manecillas del reloj bilateralmente, lo que estamos es tonificando la energía del intestino grueso, acuérdense, a través del meridiano que describimos que terminaba ahí, y eso mismo va a conectar con el pulmón, que es su pareja, y va a hacer que se tonifiquen las funciones vitales de este órgano tan fundamental. En la alimentación, por supuesto, hay otra cosa que ayuda muchísimo. En general, los alimentos que son blancos en su interior ayudan mucho al pulmón. Por ejemplo, la colchina, por ejemplo, la manzana, que ustedes ven al pelarles blanca, la pera, algunos de los rábanos, el ajo y la cebolla, súper importantes. Miren que hay esa costumbre en nuestras abuelas de que cuando a alguien le da mucha tos le dan ajo con miel y con cebolla, y todo esto realmente está tonificando la energía del pulmón. La piña también, sobre todo en relación con esa zona del corazoncito. Y ojo a esto, la miel también es un alimento que ayuda mucho a tonificar, obviamente siempre y cuando no haya contraindicaciones para esa miel. Moderar mucho el picante, o sea, la pimienta, la mostaza, el chile, porque ese picante en exceso puede llevar a una seria congestión pulmonar. Quienes comen mucho picante frecuentemente alteran también la energía de los pulmones. En cambio, apenas un tris, así como decían las viejitas, un tris de picante puede ayudar muchísimo a la energía vital, pero el exceso de picantes puede bajar muchísimo la energía del pulmón, y esto es muy importante. Evitar el exceso de grasas y de fritos, o, ojo también, el exceso de frutos secos, tostados y salados. Recordemos que la sal es un alimento muy fuego, es el alimento tal vez más caliente de todos los que tenemos, y entonces ojo con eso, porque el exceso de esos frutos secos, tostados y salados puede alterar también la energía del pulmón. ¿Cómo más tonificar el pulmón? Hidratarse, y siquiera tomarse en un adulto 1,5 litros, 2 litros al día de agua. La vitamina A es un excelente antiinflamatorio, y entonces puede ser muy socorrida en los momentos en que necesitamos, por ejemplo, en toses crónicas, manejar esto. La zanahoria, los tomates, creo que alguien por ahí lo mencionaba también, las calabazas, la espinaca, también el hígado, la leche, la yema del huevo también pueden activar esta energía del pulmón. Bueno, yo creo que me estoy extendiendo demasiado, no me había dado cuenta de la hora, pero es que yo me voy entusiasmando, y entonces vamos a terminar con una pequeña meditación para activar esa energía del pulmón. Nos llevamos las manos a nuestro cuarto centro. Acuérdense que allí acunamos nuestro pensamiento semilla, en ese órgano que representa el amor, lo relacional, pero también en ese emperador del que hablábamos la vez pasada. Y ahora vamos a respirar lento, profunda, de manera rítmica y pausada. De esa manera estamos activando esa energía del pulmón. Vamos a hacerlo siquiera en 3 movimientos. Yo lo voy a hacer y ustedes me van siguiendo. Si quieren, primero tratando de hacer una respiración de tipo abdominal, ya sabemos, esos 4 tiempos.
De esta manera nos vamos concentrando en el oxígeno que está penetrando a nuestros órganos y tejidos para que cada célula disfrute del placer enorme que es la respiración, y con esa respiración visualizamos también la palabra fluir. El flujo de la respiración es absolutamente clave para mantener la fluidez de la vida también, la fluidez de ese emperador que es el corazón, ya dijimos, lo regula. Ese ritmo se puede regular desde ahí, desde el pulmón, y por eso entonces también regulamos nuestras acciones al respirar. Visualizamos como en la medida en que vamos respirando, vamos también adquiriendo la capacidad de actuar más bien que reaccionar. Y de esa manera vamos entrando en ese equilibrio tan necesario. Cuando respiramos lenta, profunda, de manera rítmica y pausada, también lo que estamos haciendo es evitar caer en las tristezas y más bien entrar en la serenidad y la calma. Y de esa manera también, por el círculo de los 5 elementos, estamos evitando entrar en los miedos y más bien entrando en la prudencia, evitando entrar en la ira y más bien en la autoafirmación, evitando entrar en la manía y más bien en la bienaventuranza, evitando entrar en las compulsiones y más bien entrar en las consagraciones. De esta manera, a través del pulmón, estamos modulando prácticamente todas nuestras emociones, entendiendo que hay una emoción específica para cada órgano, pero entendiendo también que esa emoción que está regulándose desde el pulmón prácticamente es la que equilibra el resto de las emociones. Cuando hagan el ejercicio de meditación esta semanita, yo les sugiero que llevemos a cabo este tipo de movimiento y al mismo tiempo estemos visualizando o repitiendo mental o verbalmente la palabra fluir. Poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo y nos vamos conectando ahora con nosotros mismos. Y yo aprovecho para recordarles una cita muy especial que tenemos mañana en el Auditorio Gold del edificio El Square, el mismo de Inexmoda, allí donde está mi consultorio. Un martes del mes yo hago una charla abierta al público. Hemos contado ya con una asistencia maravillosa a estas charlas que hemos venido haciendo. Y mañana el tema va a ser algo que nos está tocando en el día a día y se llama Libérate de los apegos, avanza. Muchas veces por los apegos no logramos avanzar. Entonces, mañana vamos a ver algunas técnicas muy sencillas para poder empezar a hacer ese proceso del desapego. El desapego a ese trabajo, el desapego a ese ser que ya no te quiere, el desapego a esos seres que se fueron, el desapego a lo material, el desapego a lo denso, y quienes no puedan asistir precisamente pueden inscribirse a través de un link que lo pueden hacer pues también vía virtual. Si quieren con mi asistente Melissa pueden conectarse mañana al 310-654-4010 o también en Vía Vida, allá les van a dar toda la información. Ya estos días hemos pasado y colgado estas informaciones a través de las historias de Instagram y también a quienes les llegan directamente los mensajes, así que los espero mañana porque estos encuentros están siendo muy deliciosos. Yo me los gozo muchísimo y ojalá mañana podamos aprender también muchas cosas. Bueno, quedamos en eso. Aquí nos saludó Meli Ríos precisamente. Melissa, ahí te va a caer trabajito entonces porque me imagino que muchos otros querrán inscribirse. Ya tenemos el cupo prácticamente completo, pero muy rico que quienes quieran asistir, me encanta que lo hagan presencialmente, puedan hacerlo. Un abrazo. Nos vemos el próximo jueves con un invitado súper especial. No les voy a adelantar más porque ya los saturo de mucha cosa y los confundo. Abrazo grandote. Recuerden compartir esta información que queda ahí en el Instagram TV y en el canal de YouTube. Gracias a Stephanie que nos ayuda tanto en esto de las redes. Ay, qué rico. Saludos a Chilito que está por ahí. Bueno, abrazo para todos. Ojalá me pudiera quedar aquí saludándolos a todos, pero ya nos veremos entonces. Chao, chao.